¿Sabías que el agua posee poderes curativos y que muchos ignoran? Este video, aunque es un poco extenso, tiene información que cambiará por completo tu forma de ver el agua. Así que te recomiendo que lo veas por completo. Al final te dejaré una información importante que a mí y a muchas personas en el mundo le ha estado cambiando la vida. La información a continuación tiene base científica comprobada que te hará entender lo que nos oculta. El misterio del agua. La mayoría de nosotros somos conscientes de lo crucial que es el agua para la vida en la Tierra. El cuerpo humano es alrededor de un 70% de agua al nacer y cerca de un 60% en la edad adulta. Podemos vivir durante muchas semanas sin alimentos, pero moriríamos después de unos pocos días sin agua. Pero es más que eso. Inhala profundamente. El aire que inhalas contiene moléculas de agua, las mismas moléculas de agua que inhalaron nuestros antepasados, las mismas moléculas que hicieron crecer cada trozo de alimento que hemos comido. A través del agua estamos conectados con todos y todo lo que ha vivido o vivirá en la Tierra. Sin embargo, si el agua es una de las sustancias más distintivas e importantes de la Tierra, también es una de las más misteriosas. En los tiempos modernos, algunos estudios científicos sugieren que el agua podría ser mucho más de lo que ya sabemos que es. No solo es una sustancia inerte que da vida, sino quizás una que vive en sí misma y una que recuerda. A mediados de la década de 1980, Jack Benveniste estaba en medio de una sólida, aunque no espectacular carrera, como inmunólogo, habiendo ascendido al puesto de director en el Instituto Nacional de Salud de Investigación Médica de Francia, donde pasó sus días estudiando alergias e inflamación. Gran parte de su modesto éxito se debió a un nuevo método que había descubierto para detectar alérgenos en un nivel muy sensible. Su pequeña contribución a la ciencia moderna, poco sabía Benveniste que sería este método el que cambiaría su vida para siempre, empujándolo fuera de su simple existencia en el establecimiento científico hacia lo nuevo y desconocido. Sucedió inesperadamente un día, cuando uno de los jóvenes médicos del equipo de investigación de Benveniste preguntó si podían usar su método para probar la eficacia de las diluciones homeopáticas. La homeopatía es una práctica médica alternativa que cree que lo similar cura lo similar. Que una sustancia que causa ciertos síntomas se puede usar para eliminar estos síntomas. Según los homeópatas, una sustancia puede diluirse muchas veces en agua hasta que no quede nada. Luego esta agua, a pesar de no poseer físicamente nada de la sustancia original, puede usarse para tratar los síntomas. Cuanto más diluida esté la sustancia, creen los homeópatas, más potentes son sus poderes curativos. El estudiante de Benveniste quería examinar el agua, que poseía una sustancia que luego se había diluido, para ver si había alguna base científica detrás de las creencias homeopáticas. De esto Benveniste se mostró escéptico, respondiendo: pruebe si quiere, pero no tendrá ningún efecto, las diluciones altas son simplemente agua. La afirmación de Benveniste no era nada inusual para la ciencia convencional, que durante mucho tiempo menospreció a la homeopatía. Excepto que cuando él y su equipo se aventuraron a realizar el estudio, lo que encontraron los sorprendió. Primero diluyeron una sustancia que causó una reacción alérgica, la diluyeron muchas veces en agua, hasta que no quedaron moléculas de la sustancia. Cuando luego agregaron esta agua a las células vivas, todavía provocó una reacción alérgica. Como si la sustancia alergénica todavía estuviera presente. ¿Cómo podría ser esto posible? Era como si el agua hubiera retenido de alguna manera el recuerdo del alérgeno con el que había estado en contacto anteriormente. Benveniste estaba estupefacto, incapaz de proporcionar ninguna explicación teórica para el efecto. Y sus palabras fue como sacudir las llaves de tu auto en el Sena de París y luego descubrir que el agua sacada de la desembocadura del río encendería tu auto. Nombró al efecto misterioso memoria del agua y se dio cuenta de que si lo que había encontrado era cierto, reescribiría por completo las leyes de la química y física. Entonces, hizo lo que cualquier científico haría cuando se le presenta un descubrimiento asombroso e inexplicable. Compiló sus resultados en un trabajo de investigación y lo envió a la prestigiosa revista científica Nation para su publicación. Expondría su descubrimiento a científicos de todo el mundo. Fue esta presentación la que resultó en lo que la BBC llamó más tarde uno de los trabajos de investigación más polémicos jamás publicados.
Al recibir el trabajo, el consejo editorial de Naker se preocupó. Simplemente no podían creer que los resultados de Benveniste fueran correctos, ya que si lo fueran, irían en contra de las leyes científicas establecidas que la Junta conocía y entendía. Más que nada, la Junta Directiva quería rechazar la publicación del estudio por completo, sin embargo no pudieron encontrar ningún error metodológico obvio en el trabajo, ni resquicios que los libraran de la responsabilidad y les permitieran rechazar el trabajo por motivos objetivos. Durante más de 2 años, fueron de un lado a otro, buscando una salida hasta que finalmente a regañadientes, aceptaron publicar el trabajo de Benveniste en 1988. Sin embargo, su acuerdo estaba sujeto a 2 advertencias evidentes. En primer lugar, la publicación del estudio estaría acompañada de una nota escrita por el editor en jefe de Nation, que advierte a los lectores que un artículo en la edición de esta semana describe observaciones para las que no existe una base física actual. Antes de advertir que hay buenas y particulares razones por las que la gente prudente debería por el momento suspender su juicio y describir vigorosamente algunas de las leyes fundamentales de la ciencia que la obra de Benveniste violaría. Además, Maddox daría el paso sin precedentes de hacer que Benveniste aceptara rehacer el experimento bajo la supervisión de un equipo formado por Netzer para verificar la calidad. Fue cuando apareció este equipo que las cosas empezaron a ponerse muy raras. En lugar de científicos, Nice envió a un mago profesional llamado James Randi y a un desacreditador profesional de fraudes científicos, Walter Stuart, para supervisar el experimento. Serían conocidos como los cazafantasmas. Esto era particularmente inusual, considerando que un principio fundamental del método científico es la objetividad. Se supone que los científicos no entran en un estudio buscando resultados específicos, pero Nation había enviado a hombres cuyo trabajo era desacreditar para entrar en el estudio buscando resultados específicos y contrarios. Como era de esperar, dado que este era su trabajo, esto fue lo que hicieron. Al principio, las repeticiones del experimento parecían confirmar los resultados iniciales de Benveniste, pero cuando fallaron los ensayos posteriores, los cazafantasmas se apresuraron a publicar la conclusión de que los resultados originales no eran reproducibles. La teoría de la memoria del agua, de Benveniste, afirmaron activamente los cazafantasmas, era tan innecesaria como fantasiosa. El mago profesional James Randi dio el golpe de gracia cuando comparó el trabajo de Benveniste con afirmaciones de haber visto un unicornio, cuando todo lo que había visto era una cabra. Naturalmente y tal vez con razón, Benveniste estaba furioso con el proceso, afirmando que él y su equipo habían sido tratados como criminales, que la supuesta supervisión de Naker se parecía más a la casa de brujas de Salem o a los juicios al estilo McCartney-Lang. A pesar de sus protestas, la ciencia dominante pronto empezó a referirse al trabajo de Benveniste como ese experimento ampliamente desacreditado. Hoy incluso Wikipedia nos dice que la memoria del agua no es algo que merezca una consideración seria. Ignorando la cuestión de cuál ampliamente puede ser desacreditado algo por magos y cazafantasmas que ellos mismos admitieron que bien podríamos habernos visto incapaces de entender el trabajo del laboratorio. El hecho es que desde los años 80, el concepto de memoria del agua ha sido seriamente considerado por numerosos científicos de todo el mundo. Y lo que han encontrado va mucho más allá del trabajo de Benveniste. En 1983, un científico francés llamado Luc Montagnier hizo un descubrimiento que aseguró que su nombre quedará grabado para siempre en los libros de historia. Usando sus habilidades especializadas como retrovirus, Montagnier descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que conduce a la enfermedad del SIDA. Fue un punto de inflexión en la crisis del SIDA que hizo posible desarrollar pruebas de diagnósticos y tratamientos para la enfermedad y salvar millones de vidas. En consecuencia, Montagnier recibió el premio Nobel por su descubrimiento. Muchos podrían preguntarse, ¿qué puede hacer una persona después de alcanzar la cima de su profesión? Para Montagnier la respuesta era seguir trabajando, seguir buscando su próximo gran descubrimiento. Durante más de 2 décadas trabajó, hasta que finalmente en 2009 llegó el gran avance que estaba esperando. Ese año Montagnier publicó un artículo en el que afirmaba que había sido capaz de detectar ondas electromagnéticas emitidas por el ADN en una muestra de agua, incluso después de que las secuencias de ADN se hubieran diluido. Como si el agua de alguna manera estuviera recordando el ADN. Se trataba de un ganador del premio Nobel que afirmaba algo que se parecía mucho a la obra tan difamada de Jacques Benveniste 20 años antes.
Al igual que Benveniste, Mantanger fue ampliamente criticado por la comunidad científica convencional cuando se publicaron sus resultados. Sin embargo, con un premio Nobel en el bolsillo, no se dejó intimidar, siguió trabajando, y los resultados fueron aún más increíbles. En 2011, Mantanger descubrió que una muestra de agua, altamente diluida, que poseía las ondas electromagnéticas de las secuencias de ADN que se habían diluido, podía transmitir la información a un segundo tubo de muestra que contenía solo agua purificada. Al someter la muestra de agua purificada a las ondas electromagnéticas emitidas por el ADN que se encontraba en la primera muestra diluida y luego iniciar la reacción en cadena de la polimerasa, las secuencias de ADN podrían replicarse con una precisión del 98 al 100%. Parecía como si el agua diluida no solo mantuviera la memoria de las secuencias de ADN, sino que fuera capaz de transferir la memoria a otra agua. Pero había más. Mantanger y su equipo descubrieron que podían incluso transmitir las señales electromagnéticas del ADN de forma digital entre ordenadores a través de Internet y replicar el ADN en agua totalmente nueva en laboratorios distantes. Enviaban un archivo de audio al otro lado del mundo a otro equipo de investigación que luego reproducía el archivo de audio en un tubo de agua purificada y utilizaba la reacción en cadena de la polimerasa para hacer una copia del ADN original. Cabe señalar que no todos se burlaron del trabajo de Mantanger. De hecho, algunos incluso sugirieron que este era el avance que podría conducir al descubrimiento de vida extraterrestre. Si el agua puede guardar la memoria de las secuencias de ADN, que por el método de Mantanger permite replicar este ADN en los laboratorios de todo el mundo, entonces ¿por qué? Se preguntaron algunos, ¿no podría utilizarse este mismo método para replicar el posible ADN alienígena atrapado en el agua que se encuentra en asteroides y cometas? Quizás este agua contenga secuencias de ADN de vida extraterrestre que con las herramientas adecuadas podríamos replicar y examinar. A través de su increíble trabajo, Mantanger se abrió camino de regreso a la ciencia convencional e incluso organizó un evento sobre la memoria del agua en las Naciones Unidas en 2014. Sin embargo, como Benveniste antes que él, Mantanger a menudo habló sobre la oposición y la burla que enfrentó por parte de la comunidad científica. En una entrevista, describió una especie de miedo en torno a este tema. Como cuando se trataba de trabajos sobre la memoria del agua, las revistas científicas tenían miedo de publicarlo debido al terror intelectual de las personas que no entienden. Pero independientemente del terror intelectual que invoca la memoria del agua, el trabajo de científicos como Luc Mantanger continúa. De hecho, casi al mismo tiempo que Mantanger trabajaba con la memoria del agua y el ADN, otro científico adoptaba un enfoque diferente del fenómeno. En 2007, Martin Chaplin, especialista en las propiedades de las moléculas de agua, propuso una explicación de cómo podría ser posible la memoria del agua. En primer lugar, una molécula de agua es un dipolo con un extremo cargado negativamente y el otro cargado positivamente. El extremo negativo de una molécula puede atraer el extremo positivo de otra, y es a través de esta atracción que se forma la estructura del agua en su mayor parte. Esta estructura es fluida y de corta duración, cambiando constantemente. Excepto que dentro de estas formas en constante cambio, existen ciertas formaciones estables, conocidas como racimos, en las que las moléculas individuales pueden reemplazarse sin afectar la estructura global. Según Chaplin, estos racimos estadísticamente estables pueden contener el secreto de la memoria del agua, lo que permite que el agua retenga información sobre cosa con la que haya estado en contacto, para de hecho retener una imagen de cualquier sustancia dentro de su núcleo molecular. ¿Será realmente posible que el agua alguna vez registre una historia de su relación con el mundo a través de grupos moleculares? Y si es así, ¿qué está haciendo con esta información? Algunos científicos han dado una respuesta. Masaru Emoto fue un empresario japonés, científico y escritor que saltó a la fama en la década de 1990. Tras desarrollar un método para congelar muestras de agua y fotografiar las formas cristalinas resultantes mediante análisis de resonancia magnética y fotografía de alta velocidad. Usando este método, Emoto llevó a cabo un estudio extraordinario y de gran alcance sobre el agua, cuyos resultados se publicaron en el bestseller The New York Times de 2004, como los mensajes ocultos del agua. En el estudio, Emoto y su equipo de investigación expusieron diferentes muestras de agua a diferentes intenciones humanas a través de pensamientos y palabras, y luego fotografiaron los cristales producidos por cada muestra. Sorprendentemente, el agua que había sido expuesta a la intención positiva, amorosa y compasiva, formó hermosos cristales.
mientras que la intención negativa, enojada y temerosa produjo formaciones desagradables. Por supuesto, lo bello y lo desagradable son subjetivos, así que míralo por ti mismo. El cristal para amor y gratitud. Para me das asco. Para eterno. Para paz. Para maldad. Para gracias. Era como si el agua tomara la positividad para hacer algo hermoso y convirtiera la negatividad en algo feo. Emoto y su equipo continuaron su estudio, exponiendo muestras de agua a diferentes pensamientos y palabras habladas. En palabras escritas en papel, presionando contra un recipiente de agua. Incluso música. Observa el cristal formado por el agua, que había escuchado la sinfonía número 40 de Mozart, y compáralo con el cristal formado por la música heavy metal. Eventualmente Emoto llegó a una conclusión, que era a la vez simple y profunda. Afirmó que se pueden obtener cambios positivos en los cristales de agua, a través del aprecio y el amor, a través de oraciones y palabras de agradecimiento, a través de música hermosa. En 2006 Emoto buscó cómo mostrar esto a gran escala. Ese año, pidió a miles de personas de todo Tokio que enviaran muestras de agua con intención positiva en una sala protegida electromagnéticamente en su laboratorio. En otros lugares, mantuvo otras muestras de agua de la misma fuente que servirían como control y no estarían sujetas a las intenciones de las personas. Luego fotografió los cristales producidos por cada muestra antes de pedirle a un panel independiente de 100 jueces que calificaran los cristales resultantes en función de su atractivo. Como era de esperar, el agua que había recibido las intenciones positivas recibió puntajes mucho más altos por sus cristales. ¿Cómo podría ser esto posible? El agua parecía no solo recordar, sino cambiar físicamente en función de aquello con lo que interactuaba, aunque esa interacción fuera a través de pensamientos y oraciones intangibles. De ser cierto, esto cambiaría todo lo que sabemos sobre el agua e incluso sobre nuestro mundo. Como dijo Emoto, el agua es el espejo que puede mostrarnos lo que no podemos ver. Es el plano de nuestra realidad que puede cambiar con un solo pensamiento positivo. Todo lo que se necesita es fe, si estás abierto a ella. Como era de esperar, el trabajo de Emoto fue rápidamente descartado por la ciencia convencional. Sin embargo, al mismo tiempo que Emoto estudiaba sus cristales, otro científico del otro lado del mundo realizaba su propio estudio similar sobre la memoria del agua, con resultados igualmente sorprendentes. En el Instituto de Estática y Dinámica para Construcciones Aeroespaciales de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, un científico llamado Bernd Kröplin instruyó a un grupo de estudiantes para obtener una gota de agua de la misma fuente al mismo tiempo. Luego la estructura interna de cada gota individual se examinó bajo un microscopio. Increíblemente, cada gota creó su propio patrón único, a pesar de provenir de la misma fuente. Era como si el agua hubiera absorbido y recordado algo de cada estudiante individual y cambiara a sí misma en consecuencia. Kröplin y su equipo fueron más allá, poniendo diferentes especies de flores en diferentes muestras de agua de la misma fuente. Nuevamente las gotas obtenidas de cada muestra produjeron patrones totalmente diferentes dependiendo de la flor. Los investigadores repitieron el experimento una y otra vez, con diferentes entradas, exponiendo agua a música, ultrasonido, incluso la radiación de microondas de un teléfono celular. Cada vez el agua de la misma fuente produjo patrones diferentes dependiendo del tratamiento. Realmente parecía que el agua recordaba y cambiaba en función de lo que entraba en contacto con ella. Aquí se debe hacer la pregunta, si el agua realmente toma información de todo lo que entra en contacto con ella y se modifica en consecuencia, entonces, ¿qué significan estos cambios para el agua misma y para la salud de los seres humanos y nuestro planeta? Victor Suberger nació el 30 de junio de 1885 en el pequeño pueblo austríaco de Olslach. Hijo de una larga estirpe de maestros forestales que se remontan muchas generaciones. Como tal, Suberger creció como un hijo del bosque, pasando a menudo muchos días en el bosque con su padre. Allí desarrolló una aguda observación de la naturaleza y en particular del flujo y el comportamiento del agua. Era conocido por sentarse en soledad y contemplar el sonido de un arroyo durante muchas horas seguidas sin aburrirse. A muchos le parecía que el joven Suberger tenía algún tipo de conexión con el bosque que otros no tenían. Quizás esto no fue una sorpresa, como él mismo lo expresó, desde mi más tierna infancia, mi mayor ambición fue convertirme en un guardabosques, como mi padre, abuelo, bisabuelo y su padre antes que él. Cuando llegó a la edad universitaria, su padre quería que fuera a la universidad en Viena y se convirtiera en arboricultor, como sus hermanos.
Pero Suberger creía que los maestros en las aulas solo distorsionarían su visión de la naturaleza, que el mejor maestro sobre el bosque era el bosque mismo. Entonces, en cambio, obtuvo su certificación como guardabosques y emprendió un aprendizaje con un guardabosques mayor. Recibió su primer trabajo en solitario en 1920, a la edad de 25 años, supervisando un enorme bosque para un príncipe alemán. Fue en ese momento cuando Suberger mostró cuán especial era realmente su conexión con el bosque. Primero usó su comprensión única sobre cómo fluye el agua y cómo quería fluir para inventar un método para transportar troncos desde una montaña. Conocido como el canal de troncos, el invento pondría a Suberger en el mapa. Después de que redujo los costos de transporte de la madera a una décima parte, que hizo que el príncipe alemán ganara fantásticas cantidades de dinero. Continúa a lo largo de la década de 1920, solicitando patentes para nuevos inventos casi todos los años. Se hizo famoso por su conocimiento y se ganó el apodo de el mago del agua. Pero a pesar de todo su trabajo y toda la reputación que logró con él, un momento siempre se destacó para Suberger. Una experiencia que llegaría a moldear totalmente su visión de la naturaleza y del mundo. Mientras visitaba un remoto distrito en las montañas, con unos viejos cazadores, Suberger fue llevado a una antigua cabaña de piedra que cubría un manantial natural, utilizado durante mucho tiempo por los cazadores. En algún punto, los cazadores decidieron derribar la cabaña, vieja y decrépita como estaba, pero cuando lo hicieron el manantial se secó casi instantáneamente, lo que según insistieron los cazadores, nunca había ocurrido antes. Había que hacer algo, ya que necesitaban este manantial, ¿pero qué? Finalmente alguien hizo la inusual y quizás desesperada sugerencia de que la cabaña debía ser reconstruida. Increíblemente, cuando se reconstruyó, el agua volvió casi inmediatamente. Era casi como si el agua tuviera recuerdos de las piedras y regresara cuando redescubriera su presencia, desafiando la gravedad para buscar las piedras desde debajo de la tierra. Cuanto más pensaba Suberger en este manantial, más claro se le hacía. El agua no era solo una sustancia químicamente inerte, no, el agua estaba viva. En sus palabras consideró el agua como la sangre de la tierra. Su proceso interno, aunque no idéntico al de nuestra sangre, es muy similar. Es este proceso el que le da al agua su movimiento. A partir de sus años de experiencia, Suberger propuso que el agua viva giraba y pulsaba de formas muy específicas cuando estaba saludable, lo que le permitía mantener la pureza y la función. Por el contrario, el agua podría morir si se le trataba mal. Su vitalidad dependía de cómo fluía, siendo el agua de manantial natural la mejor y más saludable opción, ya que brotaba de un entorno virgen dentro de la tierra. A partir de esta percepción, Suberger se volvió temeroso de las formas en que los humanos usaban y trataban el agua en los tiempos modernos, empujándola a través de largos canales rectos en dispositivos cilíndricos que no se encuentran en la naturaleza, a través de muchas curvas cerradas en ángulo recto, a diferencia de las suaves curvas de un arroyo o río. Suberger creía que este tratamiento causaba la ruptura de la estructura natural del agua. Si el agua era un ser vivo, entonces así era como moría. Lo que esto significaría para el planeta y los seres humanos que dependen del agua para su supervivencia, aterrorizaba a Suberger. De hecho, pasó los últimos años de su vida trabajando intensamente en el desarrollo de un dispositivo que produjera agua viva, simulando el movimiento de los arroyos de montaña. Por esto muchos en la ciencia tradicional se burlaron de él. A lo que él respondió: me llaman desquiciado, la esperanza es que tengan razón. No tiene mayor o menor importancia que otro tonto deambule por la tierra, pero si yo tengo razón y la ciencia está equivocada, entonces que el Señor Dios tenga misericordia de la humanidad. La pregunta de cómo la manera en que manejamos nuestro suministro de agua afecta el agua misma ha sido explorada en tiempos más modernos por un tal Masaru Emoto. Usando el mismo método con el que examinó el agua cargada de intención humana, Emoto estudió los cristales producidos por muestras de agua de diferentes fuentes. Sorprendentemente, Emoto descubrió que el agua de los manantiales de las montañas producía hermosos cristales.
mientras que el agua del grifo de las ciudades japonesas formaba cristales incompletos. Y el agua del grifo de Londres, Inglaterra, no formaba ningún cristal. Décadas después de que Suberger teorizara que el agua era un ser vivo, que podía morir, parecía que Emoto estaba mostrando que de alguna manera algo andaba mal con el agua en las ciudades. El agua transportada y tratada por medios no naturales. ¿Pero qué? En 2005, un equipo de físicos rusos, dirigido por Konstantin Korotkov, viajó a una región remota de Venezuela para realizar un estudio innovador. Su destino era Roraima, una área cuyas aguas nunca habían estado en contacto directo con humanos. Conocida por las tribus locales como la madre de todas las aguas. Durante 3 días, los científicos viajaron a través de la sabana venezolana, a través de selvas, y finalmente subieron una pared de 800 pies para llegar a la cumbre de Roraima, donde el agua se encontraba en un estado virgen único. Su misión era probar el agua, y usando un dispositivo que Korotkov había desarrollado para medir el brillo electrofotónico alrededor de personas, plantas, objetos y agua. En pocas palabras, medirían las propiedades energéticas de la madre de todas las aguas. Korotkov y su equipo plantearon la hipótesis de que las aguas de Roraima podrían tener 2 o incluso 10 veces la energía del agua normal. Pero cuando comenzaron sus análisis, los resultados los sorprendieron. El agua de Roraima no era 2 veces más activa, ni 10 veces, sino 40.000 veces más activa que el agua normal. Sus propiedades energéticas eran tan grandes que Korotkov y su equipo concluyeron que el agua de Roraima y el agua normal eran sustancias fundamentalmente diferentes. Más increíbles fueron los efectos que tuvo el agua de Roraima en el equipo de investigación mientras estaban allí. Usando el mismo dispositivo que se usaba para medir las propiedades energéticas del agua, Korotkov descubrió que el campo de energía de los miembros de su equipo aumentaba drásticamente cada vez que estaban en la cumbre de Roraima. Donde Emoto había demostrado en su trabajo que el agua de la ciudad parecía estar enferma de alguna manera, aquí Korotkov estaba mostrando que las aguas vírgenes de Roraima parecían estar rebosantes de energía y vida, e incluso parecían capaces de transferir estas propiedades energéticas a la gente a su alrededor. Por esta razón, muchos en los últimos tiempos, como Suberger, han dedicado sus vidas a intentar inventar una forma de devolver el agua a un estado más natural y virgen antes de que fuera afectada por la humanidad. Para, en efecto, darle vida a esta agua viva, que a menudo se llama agua estructurada. En 2014, un científico llamado Gaylon Deschamps publicó los resultados de 5 años de investigación sobre sujetos que bebían agua estructurada de un dispositivo estructurador que él había inventado. Según Gaylon Deschamps, los sujetos vieron un aumento del 80% en sus campos de energía después de un solo vaso. Estudios similares, que examinan los efectos de beber agua viva, en lugar del agua que sale de los grifos, en las ciudades, o incluso agua embotellada, continúan hasta el día de hoy, con resultados similares. Pero la idea de que el agua puede estar viva, o muerta energética, o no, es algo que se remonta mucho más allá de la ciencia moderna. Muchas tradiciones humanas hablan de fuentes de agua bendita, curativa. Desde el río Gange en la India, hasta el agua sagrada del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Pasando por manantiales curativos, declarados en todo el mundo. Pero ve más allá, y recuerda el experimento de Masaru Emoto, que demostró que el agua podía infundirse con la intención humana. Nuestras tradiciones religiosas y espirituales de todo el mundo parecen seguir este concepto. Piensa en el agua bendita en el cristianismo, utilizada en el bautismo o el lavado ritual antes de las oraciones diarias en el Islam. Piensa en cómo los monjes budistas cantan sobre el suministro de agua de la comunidad. O como en las tradiciones indígenas de América del Norte y del Sur, el agua puede ser ritualmente infundida, con intención curativa, por sacerdotes y chamanes. En cada caso, la creencia es la misma, que el agua se puede convertir en algo más, si se trata correctamente. No es este conocimiento antiguo lo que confirman los estudios modernos. Tanto Korotkov como Emoto estudiaron directamente la conexión espiritual. Korotkov estudió el agua sobre la que se cantaba en los monasterios rusos y descubrió que tenía una calidad energética mucho mayor que el agua común.
Incluso trabajó con influencia mental remota sobre el agua, haciendo que los curanderos enviaran su influencia e intención a una muestra de agua de todo el mundo. Y nuevamente descubrió que los pensamientos de los curanderos causaron cambios significativos en los niveles energéticos del agua seleccionada. Emoto, por su parte, analizó las aguas de la represa Fujiwara antes y después de que recibiera una oración de 1 hora del reverendo Kadohoki, el sacerdote principal del templo Jiu, y descubrió que después de infundir oración en el agua, producía cristales mucho más hermosos. Quizás como suele ser el caso, las tradiciones antiguas poseían un conocimiento que ha sido olvidado o descartado en los tiempos modernos sobre la vida del agua y cómo se puede cambiar. Pero si esto es cierto, la pregunta entonces es, ¿qué significa esto para nosotros en los tiempos modernos? ¿Cómo puede el conocimiento del agua viva, del agua con una memoria, que cambia fundamentalmente lo que es, alterar nuestra comprensión e interacción con el mundo que nos rodea? Para responder a esta pregunta, podríamos volver a un último experimento realizado por Masaru Emoto, quizás el más infame y dramático. En el experimento, Emoto apartó 3 vasos de precipitados, cada uno con una taza de arroz, cubierta con agua, durante un mes. Emoto le repetía a uno de los vasos, gracias, todos los días, al segundo vaso le repetía eres un idiota, y al tercero no le decía nada en absoluto. Al final del mes, el arroz del vaso de gracias estaba fermentando bien y tenía un agradable aroma, mientras tanto el arroz del vaso de eres un idiota estaba negro y muerto, y el arroz del vaso descuidado se había vuelto de un color azul verdoso por la podredumbre. Piensa en lo que esto sugiere. El agua infundida con vida, a través de intenciones positivas, conduce a un crecimiento saludable. Mientras que el agua infundida, con intenciones negativas, o simplemente dejar en paz, conduce a la podredumbre y la muerte. Es posible que los humanos necesitemos agua viva para nuestra propia salud y vida. Y que al beber el agua muerta, que se encuentra en las ciudades modernas, nos estamos de hecho envenenando. Piensa en la propagación desenfrenada de problemas de salud mental en los tiempos modernos. Los asombrosos niveles de depresión y ansiedad, ¿podría esto tener algo que ver con nuestra agua? ¿Nos estamos pudriendo por dentro como el arroz de Emoto? Para algunos la solución a este problema, percibido del agua, es simple. Debemos beber agua viva, de dispositivos estructurantes, como los creados por Suberger y Lodelondecham. De lo contrario, al menos podemos tomarnos el tiempo para orar, cantar o enviar buenas intenciones a un vaso de agua antes de beberlo. O a una tina de agua antes de bañarnos. En otras palabras, podemos y debemos en el día a día utilizar la memoria del agua y su capacidad de transformarse en algo vivo y saludable para nuestro propio beneficio. Otros, sin embargo, sugieren que nuestro conocimiento del agua viva y su increíble memoria pueden llevarse mucho más lejos en la búsqueda de la salud humana. De hecho, algunos estudios recientes incluso sugieren que el agua viva y su memoria podrían ser un factor crucial en el futuro de la terapia contra el cáncer, permitiendo la transmisión de sustancias curativas que actualmente no tienen forma de utilizar su función clínicamente. Y sin embargo, no se trata solo de los efectos directos del agua en la salud humana, sino de sus efectos potenciales en los alimentos que comemos. Suberger, por su parte, siempre afirmó que el agua viva era mucho mejor para la agricultura, algo que numerosos estudios recientes ahora demuestran que es cierto. Por ejemplo, un estudio reciente del Centro de Tecnología del Agua de la Universidad Agrícola de Tamil Nadu, en India, les dio a los agricultores agua de un dispositivo estructurador y les indicó que regaran algunos campos con agua estructurada y otros con agua normal. Los resultados fueron un aumento sorprendente, tanto en el crecimiento como en el rendimiento de los campos que utilizan agua estructurada, duplicando efectivamente la producción de cada cultivo de trigo, tomates, calabacinas, pimientos verdes y frijoles. Otros estudios han demostrado que el uso de agua estructurada conserva el agua, mejora la salud del suelo, reduce la necesidad de pesticidas e incluso produce alimentos de mejor sabor, con una mayor calidad nutricional. Es increíble pensar que en una era de crisis agrícola mundial, provocada por el cambio climático, el agua viva podría ser la clave para alimentar al mundo.
Con su inmenso potencial para la salud humana, la agricultura y la salud del planeta, es extremadamente extraño que gran parte de la ciencia convencional continúe ridiculizando y descartando los conceptos de agua viva y memoria del agua. No importa la cantidad de evidencia que surja, la ciencia convencional continúa burlándose de quienes trabajan en el campo, como lo hicieron con Benveniste. Desde el principio, fue ampliamente desacreditada. Un artículo de Vox, que habla de Masaru Emoto, es indicativo de la actitud que adopta gran parte de la ciencia ante el tema. En otras palabras, no es que hayan demostrado que los investigadores de la memoria del agua estén equivocados. Es que les ofende la sugerencia de que siquiera lo intenten, de que incluso se les pidiera una prueba. Porque una actitud tan cerrada por parte de un establecimiento científico que seguramente sabe lo equivocado que ha estado en el pasado. John Maddock, el entonces editor en jefe de la revista Myself, quien se ocupó del artículo original de Benveniste sobre la memoria del agua, pudo haber proporcionado accidentalmente una respuesta cuando dijo: nuestras mentes estaban tan cerradas como no preparadas para cambiar toda nuestra visión de cómo se construye la ciencia. Pero eso es todo, a veces es necesario un cambio drástico de visión. La Tierra era plana hasta que dejó de serlo. Con lo que está en juego, este podría ser uno de esos momentos. Como dice el refrán, a veces la herejía de hoy se convierte en la verdad de mañana. Es muy común saber, entre las personas que conocen del poder místico y de la fuerza de la voluntad o la fe, que el agua es un conductor de energía para liberar nuestro cuerpo de las vibraciones negativas que absorbemos a diario. Solo con pensar que el agua que tomas tendrá un efecto positivo en ti, es casi de inmediato el cambio. Y también cuando te duchas con agua fría y te concentras en un deseo, puedes sentir como si conectaras con algo sobrenatural. Algo que yo practico desde hace tiempo es lo siguiente. Si quieres mejorar tu salud, tu vida o lo que deseas, cuando ores, hazlo con un vaso de agua en la mano y tómalo, o también puedes hacerlo cuando te duches. Te sorprenderás porque el agua puede llevar ese mensaje con el universo. Pruébalo y verás, el agua puede ser un conductor para lograr nuestros deseos y llenar nuestra vida de vibraciones y energía positiva. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives la notificación. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.